En 1977, tras un accidente aéreo en Tenerife, los equipos de rescate encontraron algo que jamás debería existir. Entre los cuerpos calcinados de la tripulación, aparecieron dos cráneos que no se habían quemado. No estaban fracturados, no estaban deformados, eran completamente metálicos. No se trataba de prótesis ni de implantes médicos conocidos. Los informes oficiales nunca ofrecieron una explicación clara, y lo más inquietante es que, hasta hoy, los expertos no pueden explicarlo. Al final del vídeo conocerás el detalle que hizo que este caso desapareciera del debate público casi de inmediato. El accidente ocurrió cerca del aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, uno de los siniestros aéreos más trágicos de la historia. La mayoría de los cuerpos quedaron irreconocibles debido a las altísimas temperaturas del incendio posterior al impacto. Sin embargo, durante las labores de identificación, algunos forenses detectaron una anomalía imposible. Dos tripulantes presentaban cráneos intactos, sin signos de combustión, pero con una textura completamente distinta al hueso humano. Según varios testigos, al tacto parecían metálicos, como si estuvieran hechos de una aleación desconocida. Este dato no apareció en los informes oficiales publicados para la prensa. Fue mencionado años después por investigadores independientes y periodistas especializados en misterios, entre ellos J. Benítez. Según su relato, la información procedía de personal médico y de rescate que participó directamente en el levantamiento de los cuerpos. Algunos afirmaron que los cráneos no solo resistieron el fuego, sino que tampoco mostraban fracturas internas. Era como si hubieran sido diseñados para soportar impactos extremos. La pregunta era inevitable. ¿Cómo podía existir algo así en seres humanos normales? Desde el punto de vista científico, no existe ningún material metálico que pueda sustituir por completo al cráneo humano sin dejar rastro médico previo. Los implantes conocidos solo cubren pequeñas zonas y siempre se detectan en radiografías o historiales clínicos. En este caso, no había registros médicos, ni cirugías previas, ni explicaciones razonables. Además, el resto del esqueleto de estas personas sí estaba dañado por el fuego, lo que hacía el hallazgo aún más desconcertante. ¿Por qué solo los cráneos parecían indestructibles? ¿Y por qué nadie habló de ello públicamente? Algunos testigos aseguraron que, tras el descubrimiento, se dio la orden de no documentar el hallazgo con fotografías. Los restos fueron retirados rápidamente y clasificados sin más comentarios. En un accidente de tal magnitud, cualquier anomalía debería haber sido estudiada con detalle, pero este caso fue enterrado en silencio. Para muchos investigadores, ese silencio es tan inquietante como el propio hallazgo. Cuando algo no encaja con el relato oficial, la historia simplemente se corta, y eso fue exactamente lo que ocurrió con los cráneos metálicos de Los Rodeos. Las explicaciones alternativas no tardaron en aparecer. Algunos sugirieron que podría tratarse de un error de interpretación debido al estado extremo de los restos. Otros hablaron de efectos químicos desconocidos producidos por el combustible del avión. Sin embargo, ninguno de esos argumentos explica por qué el cráneo conservaba una estructura sólida y metálica mientras el resto del cuerpo no. Además, varios testimonios coinciden en que el sonido al golpear ligeramente el cráneo no era el del hueso, sino el de un metal denso. Un detalle que cambia por completo la interpretación del caso. Aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. J. Benítez planteó la posibilidad de que no estuviéramos ante una anomalía médica, sino ante algo completamente distinto. ¿Y si esas personas no eran exactamente como el resto? ¿Y si existían modificaciones biológicas desconocidas, tecnologías ocultas o incluso algo que no encaja dentro de nuestra comprensión de lo humano? Estas preguntas jamás fueron respondidas oficialmente, y lo más extraño es que, tras aquel accidente, nunca volvió a mencionarse un caso similar en ningún otro siniestro aéreo documentado. El contexto histórico también resulta clave. A finales de los años 70, el mundo estaba inmerso en plena Guerra Fría,
con proyectos secretos de investigación militar y biotecnológica que hoy todavía permanecen clasificados. Algunos investigadores sugieren que ciertos individuos podrían haber sido sometidos a experimentos avanzados sin conocimiento público. Otros van más allá y hablan de la posibilidad de seres no aún integrados en nuestra sociedad. No existen pruebas concluyentes de estas teorías, pero el hecho de que el caso se silenciara alimenta inevitablemente la sospecha. Desde entonces, el misterio de los cráneos metálicos ha circulado únicamente en círculos especializados. Nunca se abrió una investigación independiente. Nunca se permitió acceder a los restos. Nunca se emitió un comunicado aclaratorio. Para muchos, este es uno de esos casos donde la ausencia de respuestas es más reveladora que cualquier explicación. Porque cuando la ciencia no puede responder y las autoridades guardan silencio, el misterio no desaparece, se hace más grande y más incómodo, especialmente cuando apunta a algo que podría cambiar lo que creemos saber sobre la naturaleza humana. Algunos escépticos insisten en que todo se trata de una exageración o un mito surgido con el paso del tiempo. Pero el problema es que existen múltiples testimonios coincidentes, procedentes de personas que no se conocían entre sí. No hablamos de rumores de Internet, sino de relatos directos de profesionales que estuvieron allí. Y cuando varias fuentes independientes describen el mismo detalle imposible, la duda deja de ser si ocurrió o no, y pasa a ser por qué nadie quiso investigarlo. Esa es la pregunta que sigue sin respuesta. Hoy, décadas después, el caso sigue siendo uno de los episodios más inquietantes relacionados con el accidente de los rodeos. No por el número de víctimas, sino por lo que sugiere en silencio: la posibilidad de que existan tecnologías, conocimientos o realidades ocultas que solo salen a la luz en circunstancias extremas. El fuego destruyó casi todo, pero dejó al descubierto algo que no debía verse. Y quizá por eso el tema fue enterrado tan rápido, porque hay misterios que no se resuelven, simplemente se esconden. Los cráneos metálicos de Tenerife siguen siendo un enigma sin explicación oficial, un detalle inquietante dentro de una tragedia que marcó la historia de la aviación. Si este caso te ha hecho cuestionarte qué más podría estar oculto en los grandes sucesos que damos por cerrados, te invito a explorar los demás vídeos del canal. Aquí analizamos aquellos misterios reales que desafían la lógica y la versión oficial. Y si conoces otro caso que merezca ser investigado, déjalo en los comentarios. Quizá el próximo misterio empiece ahí,